Ya retomando poco a poco el curso de la normalidad, y como recordaréis, antes de la pandemia empezamos con un ciclo, con una serie de coloquios con ganaderos, bueno, pues de hierros toristas, o vamos a llamarlos de hierros importantes, de ganaderías importantes, de ganaderías pues que gustan a los aficionados. Estuvo José Luis Marcuello de Los Baños, estuvo también Ignacio Pérez Tabernero de La Gitana, y tuvimos que cortar ese ciclo, y bueno, pues habíamos pensado que nada mejor para retomarlo y para continuarlo pues que venirnos para tierras leonesas y ir a otro hierro santacolomeño como es el de Valdellán. Agradecerle a Fernando Álvarez pues que esté aquí. La verdad es que con este tiempo ya, y entrando en estas épocas del año, pues siempre son más costosos y más dificultosos los desplazamientos. Agradecerle su presencia. Javier Molero es un especialista en general en todas las ganaderías, pero sabemos también su predilección por este encaste. Conoce perfectamente la ganadería y va a ser un poco también el que nos ayude y el que coordine de alguna forma este coloquio. Dar unas gracias también a todos vosotros, pues porque ciertamente la verdad es que la tarde no acompaña mucho como para salir de casa y venir, me da igual, andando, en coche, en autobús o como sea. Bueno, también sabemos que ahí saludamos también a todos los socios y aficionados que nos siguen a través del canal YouTube, que bueno, pues afortunadamente cada vez son más. La verdad es que en días como estos pues se agradece también que tengamos ese seguimiento desde las redes. Como digo, por eso, daros las gracias de verdad y espero que lo pasemos bien. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Y gracias. Javier, pues cuando usted quiera. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros y agradezco la invitación del presidente Sabino a estar con Fernando Álvarez, propietario de la ganadería de Valdellán. Viendo el tiempo que hace, me recordaba de una frase que decía Jesulín hace años, que decía que los auténticos aficionados cabían en un taxi. Y yo digo que caben en el Club Cocherito, teniendo en cuenta cómo está hoy el día. La gente que está aquí es auténtica aficionada, porque hace falta mucho valor para salir de casa. Es un placer encontrarme con los habituales buenos aficionados de esta casa, con el presidente Leopoldo, que anda por ahí, y también con el presidente de la Taurina, don Félix Urquijo, de la Mazantini, la histórica Peña de Llodio, Félix Urquijo, que también es muy aficionado a los encastes como el de Valdellán. Yo, en primer lugar, Fernando, si me lo permites, para hacer un poco una entrada histórica y ubicar un poco al personal acerca de la ganadería, yo diría que la finca de Valdellán, donde pastan los toros de Fernando, es una finca de unas 500 hectáreas aproximadamente. Si me equivoco en algo, corrígeme, por favor. Y que es una ganadería no una ganadería, es una finca que ya desde el siglo XII está considerada como tal por una congregación de monjes benedictinos cistercienses que se habían ubicado en Sahagún, y que a esa zona de medio monte ya le habían dado el nombre de Valdellán, donde instalaron un cenobio, un pequeño monasterio. Muchos años más tarde, y con la ley de desamortización del ministro Mendizábal en 1836, la finca pasa a propiedad de una familia radicada en Palencia, pero de origen vasco, y posteriormente la adquiere un industrial vallisoletano que la dedican a la cría de ganado para carne y engorde de porcino, hasta que en el 2000 adquiere la finca la Sociedad Valdellán, sociedad anónima de la que es titular Fernando el ganadero que nos visita hoy. Fernando,
Cuando tú compras la ganadería, decides comprar la ganadería, ¿qué antecedentes taurinos tenías en la familia o qué es lo que te mueve a ti a meterte en ese lío? Buenas tardes. Primero, muchas gracias a la Junta Directiva y a vosotros los socios por invitarme a estar aquí. Y gracias, como ha dicho Javier, porque el día está para estar en casa, en finco, ¿no? Con un vino y bien tapaditos. Bien, yo antecedentes taurinos no tengo. Lo que tengo pues es la afición que he tenido siempre a los toros. Y a veces en la vida pues confluyen caminos, confluyen situaciones que permiten pues tomar una decisión de estas características que algún amigo mío decía que si me había vuelto loco. Bueno, la verdad es que hoy pienso que entonces debía estar un poco loco, ¿no? Hoy ya es difícil sacarme de esto, salvo que me aburran mucho o no pueda, por economía o por salud o por lo que sea. Entonces yo antecedentes familiares no tengo, no he tenido ninguno. En mi casa pues eran aficionados a los toros, sobre todo pues mi madre. Mi padre era más aficionado al tachún de los toros, ¿no? Al taurinismo, pero mi madre pues la verdad es que le decías de ir a los toros y se iba en un momento, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos en esto que desde luego es una aventura, es una cosa muy particular en la vida, marca mucho, y pendientes de ello, mirando a ver si se supera las dificultades de estos años, conseguimos volver a una vida normal, seguir lidiando, qué es lo que nos gusta, y poder ver nuestros toros por ahí, en sitios pues más o menos importantes, pero que nos permita desarrollar. Y cuando compras la finca, por esas circunstancias que dices que a veces en la vida se van escalonando, ¿qué lo haces? ¿Con la intención de criar bravo o con la intención de seguir o de mantener el negocio de criar ganado de carne o de porcino tal y como estaba diseñada? ¿Qué lo haces? No, la idea inicial fue siempre el ganado bravo. Lo que pasa es que la decisión de criar ganado bravo pues no se hace de hoy para el lunes, ¿no? Entonces hubo que adecuar la finca. La finca no tenía instalaciones de bravo, más que una cosa muy pequeñita, un pequeño alar que había allí, pues para separar a lo mejor potros o para separar algún tipo de ganado, y el resto pues hubo que hacerlo todo. Entonces, mientras tanto, si compramos una pequeña ganadería de manso, de carne, para por lo menos esos 2 años que nos costó desarrollar las obras y demás, poder pues ir ingresando alguna cosa, ir conociendo la finca y teniendo los ganados, reclutando y seleccionando personal. Pero vamos, la idea desde el principio era el ganado bravo. Lo que nos hacía dudar mucho era el tipo de encaste que nosotros queríamos tener. Y ahí pues chocábamos entre lo que era la corriente entonces de un 90-99% de ganaderías de Domecq, por entendernos, y un 10, un 5 o menos, pues otro tipo de encastes mucho más difíciles, menos comerciales, más difíciles de criar en todos los sentidos, y si algún día tenías algún problema de consanguinidad, más difícil también de encontrar fuera otras ganaderías que te pudiesen prestar, vender o dejar algún semental, ¿no? Esa es la decisión que más tiempo nos llevó. La verdad es que no nos llevó mucho tiempo porque en aquella época yo quiero recordar que yo como aficionado la verdad es que estaba harto de ver corridas de toros y más corridas de toros que blandeaban mucho, que se caían mucho, probablemente como consecuencia de un tipo de gestión ganadera pues que se llevaba entonces, ¿no? Con alimentaciones intensivas los últimos meses y demás, ¿no? Entonces a mí aquello me daba pánico, es decir, a mí lo que me daba miedo al principio era pensar en una ganadería que empezase a caerse. Yo recuerdo en Gijón y en Palencia 2 corridas de toros que yo creo que fueron la puntilla de las 2 ganaderías, y me daba pánico. Entonces pues yo empecé a ver lo que había entonces por ahí, empecé a viajar. La verdad es que en esa época viajé mucho, estuve en Francia en varios sitios, en España en los que podía, a veces eran plazas de tercera porque los encastes de este tipo entonces se criaban en plazas de tercera. Y bueno, pues al final nos inclinamos por el encaste actual, el que tenemos, porque veíamos que, vamos a ver, como decía un amigo mío veterinario, donde hay vino le puedes echar un poquito de agua, pero donde no hay más que agua, pues difícilmente le puedes echar más agua, ¿no? Vas a recuperar el vino, ¿no? Entonces al final
pues nos inclinamos por este encaste, desde luego difícil en todos los sentidos, difícil porque se vende mal, difícil porque es difícil de criar, se pegan, tienes muchas pérdidas a lo largo de 4 o 5 años, en fin, pero la verdad es que estamos contentos porque, bueno, por lo menos desde un punto de vista artístico, pues hemos tenido suerte, nos han acompañado los resultados, más o menos, como a todas las ganaderías. A veces hemos tenido momentos puntuales muy buenos para nosotros. Bueno, ahí estamos luchando con esto. Has comentado que no caes en la moda al uso del encaste Domecq, no te dejas arrastrar por esa tendencia, pero te digo decir que discrepamos, discutimos, analizamos en plural. Sí. ¿Con quién analizas y discutes ese tema? En estos temas la verdad es que el mundo del toro es muy social, ¿no? Y yo siempre he tenido amigos y algunos profesionales de esto, veterinarios, toreros y demás, y siempre tenías el mismo tipo de discusión, ¿no? Entonces cambiabas impresiones, mirabas a ver qué podíamos hacer, había quien pensaba que era mejor pues lo que se hacía al uso, ¿no? Coger unas vacas de no sé quién, de por ahí, pues, más o menos cómodas, y otros decíamos que no. Bueno, pues eso que haces entre amigos, ¿no? En una comida, pues charlar y charlar y charlar. Bueno, al final lo cierto es que tomamos la decisión de lo que tenemos ahora. Yo la verdad no me arrepiento. A veces, más que dificultad para vender, yo noto la dificultad para criar. A veces te llevas muchos disgustos porque crees que tienes para el año que viene pues 30, 20, 40 toros, pero cuando llega el año que viene se te han quedado 10 por el camino, porque se han pegado, porque se han corneado, porque se han estropeado los pitones. Entonces ahí sí te llevas mucho disgusto, ¿no? Pero la comercialización hasta ahora la verdad es que hemos tenido suerte y vamos librando. Bien. O sea, dejáis muy claro lo de Domecq, ¿no? Y nos vamos a meter en Graciliano, Santa Coloma, y vas por la vía de la familia Pérez Tabernero. Sí. Y compras vacas y sementales, tanto de Pilar Población, como de Pérez Tabernero, como de Hoyo de la Gitana. Sí. Yo tengo entendido que todo eso pertenece al tronco común de Pérez Tabernero. Ahora bien, me imagino que son 3 hierros diferentes. Totalmente diferentes. Y sí. Estarían llevados de una manera diferente. Sí. Entonces, ¿tú por qué vas a los 3? ¿Qué buscas en cada uno de esos 3? Bueno, nosotros inicialmente compramos, me parece que fueron 80 vacas de Hoyo del Gitana. Tuvimos un problema sanitario los 15 días de tener allí el ganado y hubo que matar 60 vacas, yo creo. Bueno, después ya lógicamente fuimos a Pilar Población, una ganadería radicalmente distinta, y ahí estamos. O sea, básicamente es Pilar Población lo nuestro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aparte de la selección de los ganaderos. Ambas ganaderías refrescaron en el año 70 y tantos con unos sementales de Buendía, que quiero recordar que se llamaban Fuentecillo y Aguacate. ¿Qué ocurre? Que en una ganadería estuvo mucho más tiempo, que es en el de Hoyo de la Gitana, y en otra estuvo menos, que es en la de Julio Pérez Tabernero, en la de Pilar Población, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé. No les gustaría, no querrían cruzar más. Entonces, lo de Pilar Población es más graciliano, es más ibarreño, más alipio. Por eso le salen mucho menos toros cardenitos, mucho menos toros berrendos, que le pueden salir pues, a otras ganaderías de esa rama, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está, yo creo que en Santa Coloma la línea Buendía es más pequeña, a veces se mueve más, pero sirve menos para plazas importantes, ¿no? En cambio, la rama ibarreña es una rama más voluminosa, por entendernos, un poco más cornalona, un poco. Y, digamos, es de tonos negros, de capas negras, de pelos como mucho caobas o algún chorreado de vez en cuando, ¿no? Esa es la diferencia. La diferencia en cuanto a comportamiento, pues el comportamiento de Graciliano de Pilar Población, para mi gusto, es un comportamiento, más enclasado que el comportamiento de Buendía, por lo menos lo que yo he conocido de estos tiempos, ¿no? En cambio, lo de Buendía probablemente pues, es más bravo y se mueve más. A cambio es más pequeño y tiene menos pitón. Por eso a veces nos encontramos con que las ganaderías de Buendía, las del sur, pues tienen difícil encaje, salvo una o dos en plazas importantes, ¿no?
Yo que he estado en la finca varias veces y has tenido la amabilidad de enseñarme siempre la ganadería, yo sí he observado que morfológicamente, a mí me parece que el toro de Valdeillán, la genética de lo ibarreño se ha impuesto a la genética saltillo, es decir, en ese cruce de Santa Coloma veo que es más ibarreño que saltillo, por lo tanto se podría decir, como bien has comentado, que es más graciliano que Buendía, la ganadería. Sin embargo, sí tiene goterones de Buendía porque muchas veces las vacas o ves algún toro, además de los pelajes esos diversos berrenditos y facaos o luceros o calceteros típico de los pelos de Buendía, sí se ven las hechuras de ese toro bajito, con la cabeza triangular y tocadito de pitones. Y yo creo que el tener las dos líneas, las dos cosas, digamos, las dos encastes o los dos subencastes, creo que le da un encanto especial a la ganadería. ¿Vas por esa línea o pretendes eliminar si puedes eliminar lo de Buendía y quedarte solo con lo de Graciliano? No, nosotros no vamos a quitar nada ni a poner nada, simplemente el toro que en vista es el que vamos a conservar. O sea, es decir, en la tienda de sementales y en la tienda de hembras, de vacas, salga la que sea brava, se queda, sí. Con una morfología más parecida y es más, o no. Fíjate que acabas de decir que, por ejemplo, y tienes razón, igual el 80 o el 90% de las características de nuestra ganadería es ibarreño, es Alipio Pérez Tabernero, por entendernos. Sin embargo, los toros más importantes que hemos tenido de 4 años para acá son todos de tipología Buendía. Por ejemplo, me parece que el presidente tiene previsto algún corto, Cara Sucia, un toro premiadísimo hace 2 años en Madrid, o sea, Cárdeno, tiene un goterón de Buendía. Navarro, que él igual le vio en Big Fesensac, ese era un toro también en Buendía, muy grande, pero era en Buendía. Entonces, bueno, pues esto está totalmente cruzado. Hay veces que salen al abuelo y salen cárdenos, otras veces tenemos un toro que nos lo da muy salpicado, nos da burracos, nos da barrendos, y bueno, no van ni mejor ni peor que otros, tienen sus características y a veces en vista el que menos esperas. Tienes los mimbres, has hecho el cesto, ¿qué te falta en la ganadería? ¿Qué estás buscando que todavía no has conseguido? Pues mira, todos tenemos ilusión por lidiar en alguna plaza, ¿no? Y pues a mí me faltan muchas de las que me haría ilusión lidiar, por ejemplo Bilbao, muy difícil. En Madrid hemos lidiado ya 2 veces. Y luego, más concretamente, vamos buscando algo más de cara, es decir, a veces el deseo, como aficionado a los toros, de ver un toro que embiste y te quedas con él, pero a veces es así, ¿no? Esto nos ha ocurrido hace poco. Necesitamos un pelín más de cara. ¿Por qué? Porque estos encastes no te los van a pedir para plazas de segunda en general, te lo van a pedir o para plazas de tercera que guían aficionados o para plazas de primera que hacen diversidad de encastes. Entonces, a veces en caras nos quedamos un pelín cortos. Lo has dicho, plazas de tercera, de sitios muy determinados que sean muy aficionados turistas, de esos aficionados que apuestan por desafío de encastes, por enfrentar diferentes ganaderías de esas que están casi desaparecidas. Tienes el mercado francés también, donde hay plazas que te tienen muchísimo predicamento, como puede ser Big Fesensac, como puede ser Parentis y algunas más. Y Madrid, ojo, con 20 años en la ganadería no se triunfa en Madrid tan fácil. Hay que tirar, si tiras de ganaderías mucho más consolidadas e históricas y tiras hacia atrás, que hayan triunfado en Madrid, no creas que lo han conseguido tan pronto. Y tú, sin embargo, lo has conseguido. ¿A qué te obliga a haber triunfado en Madrid? Bueno, lo de Madrid, la verdad es que es un punto y aparte, porque es la plaza nominalmente más importante del mundo. Y bueno, yo la verdad es que me cogió de sorpresa. Yo me acuerdo en el desafío con Saltillo, yo ya llevaba 2 días entre alguna entrevista, alguna televisión, cosas así, estaba un poco harto de todo aquello, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando terminó el festejo, me bajé a uno de los bares que hay en los alrededores del Anillo de las Ventas a tomarme una Coca-Cola
cuando me dicen, pero ¿y tú qué haces aquí si están saludando los dos mayorales? O sea, yo ni siquiera me había dado cuenta que efectivamente aquella corrida de toros había sido buena en general, tanto lo de Saltillo, que a mí me sorprendió, francamente. Yo esperaba ver unos toros, como le dije a Joaquín Moreno Silva, de esos que saltaban por encima del estaquillador, y vi unos toros que me sorprendieron muchísimo, como los tres nuestros. La verdad es que fue una corrida de toros que a mí me gustó, ¿no? Y me volvió a sorprender luego, al año siguiente, Carasucia, que me dicen que es uno de los toros más premiados en San Isidro de siempre, probablemente desde el indulto de Vitorino. Pues me volvió a ocurrir que, a pesar de estar el veterinario nuestro en la plaza de toros, por si acaso saltaba algún toro bueno, pues poder hacer alguna intervención y tener pajuelas del toro, pues no nos dimos cuenta ninguno de que aquel toro pues había sido un toro muy bueno. Y que salieron otros dos. El veterinario se vino, como no le dijimos nada, se vino con los artilugios para casa otra vez y me dijo, ¿cómo no me llamasteis? Pues porque no nos dimos cuenta. Porque la verdad es que lo que menos se te ocurre es que puedas tener un toro tan bueno un día en Madrid. A mí me sorprendió. 2 décadas, estaba diciendo Javier. Has contado un poco cómo entras en el encaste, las primeras adquisiciones. Actualmente, ¿qué tiene la ganadería Valdeilla? ¿Cuántas vacas, cuántos sementales? Pues mira, actualmente yo creo que andamos con 200 vacas de vientre. Empieza a ser un número, teniendo en cuenta que los festejos han disminuido muchísimo, empieza a ser un número ya, en fin, para pensarlo y empezar a quedarse ahí, ¿no? Sementales nosotros tenemos siempre, ahora tenemos pocos contrastados, no sé si tenemos 3 y tenemos otros 8 o 9 que vamos probando de una manera o de otra. ¿Y por qué tenemos tanto? Porque normalmente cuando se estropea uno un pitón o tenemos uno herido y tal, lo que hacemos pues es, nosotros para rejones no llevamos nada, y en el matadero pues te pagan muy poco, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo quemamos siempre en la plaza de toros. Entonces, siempre tienes alguna cosa aprovechable. A veces van bien al caballo, a veces van bien excelentemente a la muleta, otras son toros completos, pero siempre tienes cosas que te gustan y los dejas y luego pues vas quitando. A los que tienes de prueba, me imagino que les echas menos vacas, ¿no? Sí. Los de prueba les echas 15 vacas, 16, 17, te van a cubrir el 80% y es más que suficiente luego para ir viendo vacas o herales o lo que sea, ¿no? Antes también comentabas un poco de las dificultades del encaste, tanto para el poder entrar en ciertas ferias, como en cuanto a lo que es el manejo, ¿no? Decías que se pegan los toros, que tenéis muchas, que tenéis bajas, que tenéis... ¿Eso cómo intentáis corregirlo? ¿Cómo intentáis...? De entrada, lo que no hacéis es poner fundas, ¿no? No, nosotros fundas no ponemos. Probamos un año, no nos gustó la experiencia. No nos gustó, no por nada, yo respeto a los que lo hacen, pero me parece que era un manejo del toro innecesario. No sé, tuvimos además menos cornadas, se estropeaban menos de pitones, pero teníamos más cornadas envainadas. Cornadas intestinales, hernias que te obligan a operar al toro con un resultado a veces poco satisfactorio. Entonces al final decidimos dejar al toro a su aire. Todos los años pierdes alguno, 1, 2, 3, 4. Este año hemos perdido más. Este año ha sido extraordinario, este año y el pasado. Pues probablemente es porque al haber más número de toros en la ganadería por falta de salida, pues lógicamente se han peleado más. Y bueno, pues eso es inevitable, ¿no? Y el manejo pues es complicado porque, por definición, el toro de Santa Coloma, y yo creo que es verdad la definición de Adolfo Rodríguez Montesinos y de Vitorino, de cualquiera, es que es un toro bravo entre ellos, ¿no? Se pelean mucho, se orientan mucho, el mal manejo en el campo, con los caballos, a pie, el mal manejo en los corrales, todo esto hace que lo que un toro de otro encaste a lo mejor se orienta o tarda muchísimo, este se orienta en dos veces, ¿no? Entonces, pues te salen también muchos toros que no sabes por qué. ¿A este qué le ha pasado? Pues le ha pasado que es mal manejo, que lo hemos manejado mal en el campo. ¿Para qué lo vas a ocultar? ¿Por qué? Porque le has cerrado la puerta un día en las narices cuando iba a coger un corral, porque algún trabajador de la ganadería pues se ha encargado al caballo con él porque no consigue meterlo por un sitio, y ese toro se lo haces 2 veces y al tercero pues está orientado y no hay manera de hacer una vida torera con él, ¿no? Eso
el capote que ha lanzado Sabino con lo de las fundas. Has relatado una serie de problemas que veíais a los toros que enfundabais, pero no has hablado del comportamiento del toro posteriormente en la plaza. ¿Afectaba para algo en el comportamiento del toro también? Bueno, no te lo puedo decir con seguridad porque como lo hicimos un año solo, no tuvimos una comprobación de 2 o 3 años, no lo sé, pero sí que no notábamos una mejoría. No. Y si vosotros, por ejemplo, veis que no os resulta lo de las fundas, aunque respetes a todos los demás, ¿por qué crees que hay esa mayoría de ganaderos partidarios de enfundar los toros? ¿Realmente ahorran animales al final de la temporada? Bueno, aquí hay teorías, ¿no? Vitorino, por ejemplo, yo creo que lo hace, o eso me ha dicho a mí, y eso lo he oído, porque el toro es más astifino. Es decir, al final, el que enfunda tiene un toro más astifino. ¿Por qué? Porque ese cuerno no lo está metiendo en la tierra, ni rayando los árboles, ni nada. Entonces, hay veces que parece afeitado, es un toro un poco romo, ¿no? Sí. En cambio, el que tiene las fundas puestas, pues un año, pues ese toro sale mucho más astifino, ¿no? O sea, hay gente que lo hace por eso, otros lo harán sanamente, pues por no perder ejemplares, porque efectivamente con los toros en punta se pierden ejemplares y además a veces está en peligro la vida de los que trabajan a caballo con ellos. Y otros, pues que me imagino los menos, pues aprovecharán que el Ebro pase por Zaragoza y bueno, pues harán otras cosas, no sé. Pues a mí, perdón, Javier, sí. Fernando, a mí siempre, de las fundas siempre me llamó la atención una cosa, y es que en el ámbito taurino, que aunque luego a veces no se cumpla, pero está todo como muy regulado, ¿no? Es decir, joder, las banderillas, los rejones, lo otro, tal, hasta lo que es la lidia, en fin, los minutos exactos, ¿no? En el tema de las fundas no hay ninguna normativa, es decir, al final queda a juicio de cada ganadero cuándo se colocan, cuándo se quitan. O sea, es decir, que no hay, diríamos, no hay una normativa. No hay ninguna normativa, ni cómo son, ni cuánto tiempo pueden estar, ni, en fin, Cuando se colocan, cuando se quitan, eso está a libre albedrío del ganadero, ¿no? A eso me refiero, que o sea, una vez que es una práctica que muchos ganaderos la tienen ya adoptada, al margen de otros, que a mí la verdad es que, aunque no sea más que desde el punto de vista estético, ver un toro en el campo con las fundas, la verdad es que es una cosa, y si defiendes la integridad del toro, pues ver y saber que lo meten, que tienen que ponerlo, que luego hay que quitarlo, etcétera. Pero bueno, digo, al margen de que nos guste más o menos, sí que es verdad que hoy sí he hecho falta que por lo menos haya una normativa. Diga, pues no, que hay normativa para el ganadero, para tal, no sé qué, ¿no? Y en ese tema no hay nada. Dices, no sé, si las quitan 10 días antes, si las quitan, en fin, eso cada uno, imagino que cada ganadero tiene su forma de hacer. Sí, pero al final uno de los problemas, a mi juicio, del mundo de los toros es la falta de una estructura, de una organización, ¿no? Quiero decir, eso que tú dices es verdad, pero afecta a todo el sector taurino en general. Las normas han quedado hace 100 años, no hay alguien que regule, no hay una liga, por entendernos, no hay un presidente que sancione, no hay un presidente que organice un poco las cosas, no hay nada, ¿no? Entonces, esa iniciativa que había hace 40 años no sirve ahora, porque hace 40 años los toros iban en avalancha, no había otras cosas, no había televisiones, ni había nada de nada. Y hoy los toros yo creo que necesitan por lo menos algo de regulación, una regulación, ¿no? Actualizar un poco la situación. Actualizar un poco las cosas. Y sobre todo aplicar rigor. Porque si de algo echamos en falta los aficionados en la plaza es que al toro se le suele maltratar. Hay muy pocas plazas donde al toro se le respeta. Y respetar al toro es respetar la fiesta, porque una vez que te cargues al toro y le trates como una mercancía, esto no tiene ninguna transmisión ni tiene ninguna emoción para nadie. Y eso yo creo que es de los principales problemas por los que está pasando la fiesta actualmente. Sí. Hablabas de 200 vacas de vientre. Sí. Me parece ya un número... Empieza a ser un número considerable, tal y como están las cosas. La verdad es que no lo hemos hecho así por crecer, porque sino vacas buenas las dejamos, las que nos gustan. No sé si buenas o malas, las que nos gustan las dejamos y las que no, como sabes, tienen otro camino. Y bueno, pues cuando nos hemos dado cuenta tenemos, no sé si son 200, pero son 190 y tantas, ¿no?
bueno, yo creo que hay que frenar porque con 200 vacas de vientre necesitas tener festejos, ¿eh? Y por eso, No 2 ni 3. ¿Y sementales cuántos tienes actualmente? No, sementales no tenemos problema, ¿eh? ¿Pero están padreando todos o tienes Sí, alguno en no, testigo? tenemos 3 o 4 fijos y luego el resto les rotamos. Les vais rotando, sí, ¿no? sí. Y con eso más o menos ya cubrís vuestras necesidades. Sí. ¿Tentaderos de vacas al año cuántos hacéis? Bueno, pues tentaderos de vacas sabemos unos 16, 17, una cosa así, ¿no? ¿De 6 vacas? De 4. De 4 de vacas. 4, sí. ¿Porcentaje de aprobadas? Más o menos. Últimamente ha subido, ¿eh? Porque últimamente, bueno, todas las vacas les ves alguna cosa, pero nosotros procuramos que sean completas, ¿eh? Nosotros una vaca que va al caballo, solo al caballo, pero luego la muleta no se defiende, salvo que al caballo sea excepcional, no la dejamos. Ya al revés, un toro que tú eliges que va al caballo extraordinariamente bien, pero luego la muleta pues no vale para nada, realmente tiene que ser excepcional al caballo para que lo dejemos. Es decir, nosotros procuramos a nuestro entender, dejar aquellos toros que creemos que van a ser completos, ¿no? ¿De 10? ¿De 10? 3. ¿Apruebas? ¿De 10? 3? De 10, 3, sí. De 10, Sí. un 30%. Sí. Es un porcentaje alto. Hombre, hay ganaderías, depende también un poco el rigor y lo que busque el ganadero. Es decir, una ganadería de las que tradicionalmente conocemos todos, que lidian 15 corridas al año o 20, pues bueno, esas aprobarán, me imagino, para poder suministrar de toros a las plazas, aprobarán un 60, un 70%, pero claro, ya un 30% para una ganadería como la tuya, que busquéis un rigor y una personalidad propia, ya un 30% es elevado. Sí. Eso significa que hay calidad, que está habiendo calidad. Sí, ¿no? ha cambiado, está cambiando, vamos. Yo creo que está cambiando a mejor porque al principio lidiábamos corridas de toros muy intempestivas, muy temperamentales, ¿no? Muy duras, pero tampoco se adaptaban a ese toreo actual que yo creo que debe de existir, ¿no? Que permita hacer faenas con dureza, con casta, pero si a la casta encima le añades maldad, problemas, malas intenciones, pues entonces no hacemos nada, ¿no? Pero la línea es muy fina, el filo de la navaja es muy fino entre casta, entendido como buena casta, y genio, entendido como mala casta. Sí. Es una línea muy fina, ¿no? Fernando, Sí, yo no termino de distinguir una no cosa de acabas, otra. No. es que yo no soy ganadero, pero cuando analizo una ganadería y cuando me pongo en el papel vuestro de cómo seleccionaría yo, joder, la verdad que lo tendría complicado, porque ahí esa es alguna nebulosa, no se me queda todavía muy claro. Puedes pensar que es casta lo que no es más que genio y agresividad. Tampoco es malo un poco de agresividad en el toro, es decir, son muchos factores que en un momento determinado te puedes caer para un lado o para otro. Esa agresividad que tú llamas, yo la suelo llamar un punto de fiereza, ¿no? Fiereza. Esa fiereza es, ese ímpetu que tiene el toro detrás de la muleta, que la persigue, que vuelve, que a veces repone, ¿no? Ese punto de fiereza, ¿no? Que muchas veces hay aficionados, los menos, que lo confunden pues con la agresividad en el sentido de querer coger, de querer... No. Yo creo que nada mejor que ver algunas imágenes de tres toros. Uno es cubano, lidiado en el 2015 en Francia, Pifes-en-Sac. Otro es navarro, que es con el que triunfáis en vuestra primera presentación en las ventas en el año 2018, en ese enfrentamiento ganadero, desafío ganadero que decías, con el hierro, con la ganadería Saltillo, y luego el Cara Sucia del año 2019. Sí. Vamos a ver cada uno de los toros. Mientras van poniendo lo de la película, Fernando, Y luego lo comentamos un poco eso que estabais hablando ahora de bravura, genio, casta. ¿qué tiene que hacer un torero para triunfar con un Valdellán? Depende del Valdellán también. Pero... Bueno, vamos a hablar de un Valdellán prototipo. Porque eso Ni el Barrabás ni el monje franciscano. Un Valdellán encastado, con fuerza y con ganas de pelea. Yo creo que tienen que hacer lo que hacen la mayoría, ¿eh? No todos, ¿no? Que es torear, tratar de torear, tener confianza en el toro
Mira, influye mucho un torero que va muchas veces o que ha ido muchas veces a una ganadería, que coge confianza incluso con el toro malo, ¿no? Y luego está soñando en que lidiar una corrida tuyo, y no porque sea mejor, sino porque tiene más confianza, la conoce mejor, incluso con el toro malo. Cuando le sale el toro malo, sabe qué hacer, y cuando sale el toro bueno, pues el toro pues pone tanto como él, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer todos los toreros, pues primero estudiar el toro. Y sobre todo no dudarle. Es un toro que no puedes dudarle. Es un toro que no puedes dudarle, por lo mismo las mismas características que hablábamos antes de Santa Coloma. Se orientan muy rápido, huelen enseguida cuando dominan ellos la situación. Por ejemplo, el toro navarro que vimos en Madrid con Robleño, al principio se le quería comer a Robleño, a la muleta de Robleño, ¿no? Pero Robleño, en una labor que a mí la verdad me dejó entusiasmado, y como al público en general, fue poco a poco quedándose firme, fue poco a poco haciéndose con el toro, y el toro terminó entregado, con casta, con su punto de dureza y de reposición, pero un toro al que Robleño pues lo bordó. ¿Qué pasaba por la cabeza de Robleño? Pues que estaba en Madrid. A lo mejor a Robleño le sale ese toro en Pozuelo de Alarcón, y ni a Navarro ni a Robleño. Claro. O sea, ni Robleño hubiese pasado a ninguna historia de las ventas, ni el toro navarro hubiese estado por ahí circulando. Vamos a ver entonces el realizador, qué imágenes nos pone. El tercio de varas de este toro cubano. A ver si nos funciona esto como tendría que ser. Ahí tenemos. Esto es en Vic, el año 2015. Creo, Luego leeremos unas declaraciones que hiciste después sobre este toro. A ver si coincidimos. Es la plaza de Vic Fesensac. Eso, sí. César Valencia. El picador Iván García. En el toro se le ve las características ibarreñas. El toro es un toro alto de manos, que como se puede ver, alargado, y con el hocico, tiene el hocico de rata, que se suele decir, típico de los saltillos. Y ya ves que las hechuras del toro más ibarreño no puede ser. Podrías decir también que es un toro de Juan Luis Fraile perfectamente. Este, para mi gusto, fue un toro extraordinario al caballo. En Vic Fesensac sonó la música por primera vez en 20 y tantos años para el picador y para el toro, pero luego en la muleta la verdad es que el toro se quería comer a todo lo que se movía por ahí. La verdad es que... El picador se agarró magníficamente bien, ¿no? Cuadra de caballos. Bullón. Y este es, lo conocerá Elén, este es Gadir Realí. No, yo creo que no. Yo creo que el picador era de Talavera de la Reina, ahí no me acuerdo, creo, César Valencia. César Valencia. No es como el actor. Esto lo va 4 veces en cada, ¿no? Si no me equivoco. Yo creo que sí, no me acuerdo, creo que 4 seguro.
el torero como es, ¿no? Se lo come totalmente el toro al torero. Luego decías que la muleta que no te había gustado. Muy duro, muy duro. Un toro durísimo, no tuvo 2 pases seguidos. Yo creo que esa es una tónica general cuando vivan al caballo, a veces, sobre todo en Francia, pues 3, 4 veces. Claro, para llevar 4 veces un toro, un caballo, le tienes que dar 5 capotazos por puyazo. Al final lleva 20 o 30. Yo te iba a comentar que estábamos viendo eso, ¿no? Desde cuando lo colocan hasta cuando... Claro. Las 3 veces que el toro llega al caballo, el toro ha metido los 2 pitones en la panza del peto, ¿eh? Una cosa, no ha movido, ni ha levantado, ni ha echado la cara arriba, ¿eh? Se ha quedado fijo en el peto. Sí, es, mira a ver lo que ha pasado ahí. A ver. En realidad el segundo encuentro este no hay como tal puyazo, No, porque en el segundo encuentro el picador ha perdido la vara. Y este ha sido ya un poco la rematilla, ¿no? Yo creo que el picador, el hombre, tenía unas ganas de irse allí. La verdad es que nos ha admirado todos porque la verdad es que era un toro muy, muy, muy duro y recargaba, porque hay veces que ves a los toros ir al caballo, pero luego no recargan, ¿no? Y este recargaba, empujaba constantemente y arrastraba al caballo. Por internet, enredando y mirando un poco, sale aquí, dice, le preguntan a don Fernando por cubano, por este toro, lidiado en 6º lugar, emocionados tendidos y fue premiado con la vuelta al ruedo. Y dice, ponen entrecomillado, o sea, tu opinión, tus palabras, dice, fue un toro duro, con complicaciones, que recordaba un poco al toro antiguo, con poder, tenía buen peso y cara. Un toro probablemente extraordinario en el caballo, lo que ha dicho. Vic no sonaba la música en el tercer lugar del año 92, de ahí sonó. Puso un pie al público. Difícil de repetir en el caballo, con muchísimo poder, pero para mi gusto fue un toro muy complicado, de excesivas dificultades, no es el toro que me marco yo. Es decir, el caballo te gusta, pero no es un toro como para... No. Para decir que salgan muchos de estos. Vamos a ver, a veces yo lo comento con amigos, sobre todo franceses, que es donde más gusta el toro que vaya 2 veces, 3, 4, 5. Claro, para que un toro vaya 4 veces al caballo, que decía yo antes, le tienes que pegar 4 capotazos por cada puyazo. Con lo cual, ese toro cuando llega a la muleta se lleva de manera gratuita 20 capotazos, de los cuales 10 son como Dios les manda entender, uno para arriba, otro para abajo, otro defensivo, otro y otro a mitad bien, ¿no? Entonces, claro, luego pretender que ese toro y encima de Santa Coloma pues vaya humillando a la muleta y tenga una docena de series y tal, muy complicado. Por lo menos la experiencia nuestra es que eso es muy complicado, ¿no? En esa corrida, no obstante, el toro más completo de la corrida fue el tercero. Me acuerdo perfectamente. Lo que pasa es que aquel toro fue 2 veces al caballo, perfectamente, ya estaba bien picado, cambiaron el tercio, y para ese público francés, que es partidario de 4 o 5 veces, pues quedó un poco defraudado. Sin embargo, el toro en la muleta fue bravísimo, y un toro magnífico, que dejó en evidencia a este muchacho que también le tocó el 6º, al chico César Valencia, que el hombre era muy pobre de recursos, y cada vez que citaba al toro, echaba un paso atrás, el toro se fue haciendo el amo, le fue pudiendo, el hombre se arrugó, es más, le pegó un tantarantán, luego se hacía ahí como que estaba muerto y tal,
pero hubo un tercer toro que fue magnífico, pero magnífico. Me acuerdo perfectamente, ¿te acuerdas que luego lo estuvimos comentando después de la corrida? Y pasó desapercibido. Este es el que vamos a ver ahora, es Navarro. Este es el toro con el que vas a ese desafío ganadero en septiembre del 2018 y es el toro que, como has dicho, pues Robleño está muy firme y probablemente es un toro que también va más o puede desarrollar precisamente porque también está con ese torero y en esa forma de lidiar. Vamos a ver. Aquí también solo tenemos el tercio de balas, pero a ver si arranca. Este toro fue el premiado por la Asociación de Madrid, ¿no? Con un 62,7% de los votos. Y tenía eso también, Montañés también estaba en la lista. Sí. Este es de los toros más ofensivos, sobre todo el pitón derecho que habéis tenido en la ganadería. Sí, sin duda, sin duda, sí. El toro está siempre con el caballo, no busca ninguna excusa. Es más, le están metiendo los capotes para sacarlo y él está mirando al picador, ¿no? Mira, que ahí sale algo de la faena de Robleño. Un toro con mucho volumen también, ¿no? Sí, muy grande. Un toro volumen, grande, peso. Viendo además algo de Robleño, ¿verdad? Se nota más el volumen. El toro es pronto, acude enseguida al cite, pero le veo que no acaba de humillar, ¿no? Se queda como... no acaba de meter la cara abajo, no se entrega del todo al 100%, ¿no, Fernando? Yo creo que era un toro un poquito reservón hasta que Robleño se hizo con él, ¿eh? Igual es más tarde, avanzada la faena. Sí. Además tiene la característica típica de los toros de Santa Coloma, que una vez que salen del muletazo, suelen mirar a veces al tendido, parece como que salen desentendidos, pero no es cierto porque enseguida vuelven otra vez a fijarse en la muleta. Este es el toro, el que hemos visto, es el toro Navarro con el que os presentáis en las ventas, ¿no? Sí. El que dices que te causa cierta, o que te coge un poco de sorpresa, sí, porque vais a ese desafío ganadero y te encuentras con el toro este. De este toro le hizo como una especie de, sí, como una especie de carta, al toro, sí, y le dice,
desgrano algunas cosas, porque dice, querido Navarro, no es algo habitual, pero sí quiero hacerlo públicamente. Te estaré agradecido toda mi vida por haberme dado la oportunidad de tener una tarde tan emotiva en la primera plaza del mundo. Cuenta un poco ahí, sus, bueno, pues cuando lo ve en fotos, luego cuando le dicen que le ha tocado en el apartado, etcétera. Dice, recuerdo antes de tu salida por la puerta del chiquero una mirada no sé a dónde, pidiendo ayuda. Cuando saliste al ruedo te pegaron una ovación tremenda, me impresionó tu trapillo y me asustaste como pocos toros lo han hecho. Aparte de esa seriedad que tenías, tu mirada tan desafiante me hacía temblar. Desde que te recibí con el capote me avisaste que ibas a vender cara a tu vida. Tu embestida era muy encastada, como muy encastado fueron los 3 encuentros al caballo de picar. Qué pedazo de tercio de varas hiciste. Estaba todo el mundo emocionado en la plaza, menos yo, que sabía lo que me esperaba después. Dice, cogí la muleta sin saber qué iba a pasar. Tenía claro que iba a ser una pelea entre los dos. Era consciente que tenía que hacer un gran esfuerzo y tirar la moneda al aire. Estaba en Madrid y venía de una racha de triunfos muy importantes. Según fue pasando la faena, sentí que me hacía contigo y que al final te iba a dominar. Me estaba costando la vida, pero te soy sincero, Navarro, lo más sencillo para ti hubiera sido acabar defendiéndote o embistiendo cada vez peor. Ahí es donde demostraste tu bravura, tu nobleza y tu entrega. Ese momento fue mágico. Salía de rematar las tandas y veía al público en pie emocionado. Esa imagen no la olvidaré nunca. El público nos estaba valorando a los dos. Te repito de nuevo, gracias por regalarme las embestidas que me hicieron sentir el toreo de verdad. Gracias al destino que haya querido unirnos para formar una obra tan emocionante y tan bonita. Te recordaré siempre, Navarro, gracias. Esa carta la publicó en ABC, yo creo. Sí, me llamó la atención, ¿no? Porque es nada más sí que, no sé, comentario que hace al principio, ¿no? Todo el mundo estaba emocionado y tal, estaba contento, pero yo, menos yo, que sabía lo que me esperaba, ¿no? Es un toro por delante en el que como le dudes, pues, te come. ¿eh? Que es un poco lo que le pasó al torero que se encontró con cara sucia, no tanto, sé, dentro con todos los respetos, ¿no? Pero es decir, un toro que exige el carné y que si no estás donde hay que estar, pues te puede dar muchos quebraderos de cabeza. Vamos a ver. Aquí es la faena entera, igual vamos pasando también algunas cosas, como vosotros veáis. Es un poco peor, ¿no? La ficha de este festejo era la 29ª de la Feria de San Isidro del 2019. Fernando Robleño, palmas y ovación. Iván Vicente, silencio y silencio. Y Cristian Escribano, silencio tras 2 avisos y silencio. Este era el toro del silencio tras 2 avisos que tuvo este toro. Pasamos un poquito. Este es un toro que pasó el reconocimiento muy justo en Madrid. Yo creo que a veces en Madrid, con el encaste Santa Coloma, que saben que no es excesivamente cornalón, a pesar de que es un toro que tiene cara, pero tampoco es un toro como los habituales de Madrid, pues pasó justo el reconocimiento. Yo como anécdota os diré que el comportamiento de la madre fue igual, porque yo miré al día siguiente las anotaciones que yo tenía del tentadero de la madre y yo ponía vaca muy encendida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo me orientaba. Que quería decir que una vaca con mucha chispa, con mucho movimiento, con unos movimientos muy rápidos. Y es que el toro por una vez fue igual que la madre, o sea, fue clavado. Un toro que fue a más, muy encendido en movimientos, que al principio le permitió al torero hacer cosas bonitas, porque hizo cosas bonitas, pero luego ya yo creo que la presión de Madrid, la presión del toro, la responsabilidad, el ver que tienes delante un toro que, Perdón. pues yo creo que... Vamos a ver. Aquí empieza el tercio de varas, ¿no? El tercio de varas fue un tercio bueno, cumplidor, normal, pero vamos, discreto, sin más. El toro donde rompió fue en la muleta. En la muleta sí. Vistió con mucho más, muy profundo y con humillador y repetidor. Transmitió mucho en la muleta el toro.
todas maneras, Fernando, si los equipos veterinarios de las plazas no hacen ciertas excepciones con ciertos encastes, vais a tener que traicionar vuestra forma de llevar una ganadería para estar en estas plazas. Es decir, vas a tener que sacar de tipo a la ganadería para poder estar en Madrid. Y sí. eso tampoco va a ser bueno para la ganadería. Eso tampoco interesa, ¿no? El toro en el caballo tuvo un comportamiento cumplidor, serio, sin más. No es el primero que vimos, pero luego en la muleta fue un toro muy, muy desbordante, con movimientos muy, muy eléctricos, muy rápidos. Pasa si quieres, pon lo de la muleta, a ver. Eso te quería preguntar, de esos primeros comentarios que hacías en el toro de Vic, que decías que sí, que en el caballo bien, pero que no era el toro que buscabas, me imagino que se acerca más a ese toro que buscas. Sí, este toro se acerca más. Vamos a ver. Porque este toro pues era un toro para haber salido por la puerta grande. Yo creo que el torero estuvo bien hasta que, bueno, pues aquello fue a menos, ¿no? Y este es el toro que yo creo que hay que buscar, ¿no? Yo en definitiva pienso que aparte de lo que yo crea en mi forma de lo que me guste, creo que esto es un espectáculo y que el toro tiene que servir a alguien, ¿eh? El que no sirve es el que no sirve a nadie. Es decir, si sirve a mí y no le gusta al público, mal. Si le gusta al público, no me gusta a mí y no le gusta al torero, mal. Entonces hay que buscar toros que sean completos y que sirvan a alguien, en definitiva. Lo mejor es a todos, esos toros que ponen de acuerdo a todos, ¿no? Que son pocos. También aquí es una tarde con mucho viento, puede ser. Sí, es una tarde con viento, eso dificultó también mucho las cosas. Pero brilla mucho más que el anterior, ¿no? Que el que hemos visto, que Navarro, ¿no? Va más largo, va más largo. El otro era un toro que se amontonaba más, enseguida reponía y giraba y no humillaba tanto. Y en cuanto primer toque enseguida. Pues voy leyendo un poco algunos de los titulares. Antonio Lorca decía: cara sucia, un motor de alta gama. Y dice: cuando Escribano tomó la muleta, cara sucia encendió el motor, metió la primera y se convirtió en un Ferrari, con un motor de alta gama de no se sabe cuántos caballos. En La Razón, Patricia Navarro decía: la emocionante pelea de cara sucia por ser recordado. Gran toro de Valdellán en desigual tarde en la que sonó Fernando Robleño, que no fue el que dio este toro. Dice: cara sucia resultó una máquina de embestir en la muleta, fiereza interminable, casta y bravura para repetir. Y Zabala de la Serna en El Mundo titulaba: cara sucia, una centella gris. Un encastadísimo toro de Valdellán enarbola la bandera de su divisa en una corrida desigual y complicada. Vicente Zabala yo creo que era el menos convencido de lo que escribía. Pero bueno. Ese era el viento, ¿no? Sí, el viento molestó mucho esa tarde. Ay, ¿no? Esas arrancadas, ¿no? Esa era la distancia que le pedía el toro, ¿no? Javier, no sale mirando al tendido, ¿eh? No, este menos. Pero si os fijáis, es una característica muy típica en los Santa Colomas, ¿no? Que parece que están desentendidos y de repente se vuelven y te hacen pasar un mal rato.
Oye, y que tenga el rabo tan alegre y todo eso, Sí. ¿tiene algo que ver La con casta del toro, ¿no? Ah, En la casta del toro, sí, él está sí, sí. en su tensión, ¿no? de alegría y eso, ¿no? O sea, no son toros mortecinos, como generalmente vemos algunos otros, ¿no? Que se quedan ahí. Estos siempre están moviéndose, mirando a ver qué hay por ahí. Y sobre todo le está pidiendo sobre todo la distancia, porque hay momentos en que el torero está un poquito más lejos de lo que el toro le pide y el toro hace como que mira para otra parte, como que quiere marcharse. En cuanto él da un paso más y le da el toque de la muleta, el toro arranca como una exhalación. Mira cómo va, ¿eh? Ya empieza un poco a desbordar al torero, ¿no? Sí, sí, ahí, y yo creo que además tiene una pérdida de muleta que contribuye a... Yo la verdad es que aquí no entendí muy bien, es de las pocas cosas que yo con los presidentes he discrepado, ¿no? Porque este es un toro que le pidieron además con mucha fuerza la vuelta al ruedo y yo no entendía muy bien por qué no se la ha dado. Porque en otras ocasiones lo piden y tampoco le veo yo razón para que se la den, pero en este caso es que se reunía un toro completo, un toro bien hecho, un toro con una casta en la muleta, pero a la vez con clase y a la vez con bravura, ¿no? Cumplió en el caballo, sin ser el primero que hemos visto, lo pedía el público, y bueno, aquí ya a partir de la pérdida de esa muleta el toro se complica, ¿no? Y yo creo que luego los medios de comunicación defendieron mucho porque no se le había dado la vuelta al ruedo a un toro de estos, ¿no? No lo sé, la verdad es que lo importante es que salga un toro así, luego que el presidente haga lo que quiera, haga lo que pueda, ¿no? Sí. Comentaba antes con Fernando que una pena, ¿no? para la ganadería que con esta presentación o con este éxito en Madrid en el 2019, pues que al final el 20 pasa en blanco y el 21 pasa en blanco, ¿no? Que es un poco casi el volver a empezar. No de cero, pero sí que es verdad que esa inmediatez, ¿no? De repetir el año siguiente, imagino que se habría hablado, claro, para que fueseis al año siguiente, ¿no? Imagino que tendríais corrida ya vista para el año 2020, ¿no? Teníamos una estupenda, que bueno, pues ahí está. Y bueno, ahora se está hablando de que volvemos en el 2021, yo creo que de una manera o de otra, en una fecha o en otra, creo que volveremos, no sé si en forma de desafío, de San Isidro, de corrida completa fuera de San Isidro, vendrán a verlo en breve plazo y conforme lo vea Florito, pues decidirá a ver qué hace, ¿no? ¿Cómo ves ya el año próximo? El 2021 lo dejamos ya lo damos por perdido y ¿qué es cómo ves el año que viene, la próxima temporada? Pues yo la próxima temporada la veo con optimismo, por lo menos, como dicen los toreros, el teléfono nuestro está sonando, van a pasar ya varias comisiones de Francia a verlo, y también tenemos 2 o 3 peticiones de novilladas y cosas, y ya a partir de la semana que viene tenemos que empezar a sentarnos y ver qué hacemos, ¿no? ¿Cuántas corridas tienes? Pues yo creo que sacaremos 3 corridas de toros, porque hemos quitado algunos toros, lógico con la situación que había, 3 corridas de toros y probablemente 3 novilladas, unas sin picadores, que a mí me gustan mucho las novilladas sin picadores, porque aunque no son festejos mayores, pero sí que te permiten ciertas alegrías que no puedes hacer en una corrida de toros, pues estrenar 2 herales de un semental que no sabes cómo ha ido, en fin, a mí me gusta, y ver a chicos que empiezan, entonces ahí tendremos seguro 1 o 2. Nosotros en España, aprovechando que está aquí Félix Urquijo, yo creo que la primera novillada sin picadores que hicimos, la hicimos en Llodio, y encima tuvieron la amabilidad de darnos un premio, que yo creo recordar que se llamaba el premio Ricardo Bilbao, en una plaza preciosa, portátil, pero preciosa, ahí en la plaza de Llodio, y hicimos una novillada sin picadores que encima resultó... Entonces mandabas los novillos sin saber cómo iban, ahora tampoco lo sabes, pero bueno, ibas un poco a ciegas, ¿no? Y salió buena. Salió una novillada extraordinaria. Y la plaza llena. Y la plaza Llena, sí señor. Bueno, pues Javier. Pues yo por mi parte agradecer a Fernando que como tenemos una relación de amistad, he procurado ser lo más honesto posible y no ponerte ningún brete, porque tampoco es una conversación ni un club donde la polémica
sea nuestra moneda de cambio, sino más bien el buen tono y el poder hablar de toros, que es de lo que se trata. Y te voy a decir que siempre he visto que eres una persona, como decía el Machado, bueno en el buen sentido de la palabra, y que tienes una gran mano para todos los animales, generalmente. Por eso vas a ser un buen ganadero. Fíjate, les voy a contar, y les digo eso porque les voy a contar una anécdota. Estando, no sé, sería como el mes de marzo, empezaba ya la primavera, pero todavía el frío hacía acto de presencia, y pasé una mañana por ahí a verle, estaba Fernando y estaba Jesús, pasé una mañana por ahí a verles, hacía una mañana soleada pero fría, y estábamos andando por la finca, viendo un poco las vacas, los toros, por la manga, y el mastín que tienen, el macho, oye, no hacía más que estar al lado de él, y con el hombro, ¡bum!, le empujaba a este hombre en la pierna. Ahí seguíamos hablando nosotros y tal, y el perro, ¡bum!, venga a pegarle en la pierna. Que a Fernando no le hacía ni caso y seguíamos hablando. Y ha llegado un momento que yo, que estaba ya, pues no sé, había pasado ya como 15 o 20 minutos, y el perro y el hombre me daba un poco de apuro. Digo, no sé qué le estará pidiendo de comer o alguna cosa, ¿no? Y le digo, Fernando, mira cómo el perro te está venga a empujar. Y dice, sí, hombre, ya sé por qué. Fíjate, es una fincada que el lobo en invierno le da fuerte y suele tener muchas pérdidas, ¿no? Dice, esta noche seguro que ha venido el lobo, ha entrado en la finca y el mastín se ha peleado con él, lo ha echado, ha conseguido que no entrara a la finca ni que matara a ningún becerro, y el animal me está haciendo esto para que se lo agradezca. Y claro, no, es curioso, ¿no? Pero eso que parece una cosa así, aparte de simpática, sí, la verdad que a mí personalmente, que me encanta la naturaleza y que esas cosas me conmueven mucho y me motivan, dije, hombre, que este animal y este hombre tengan esta relación, digo, este hombre no puede, nunca va a poder ser un mal ganadero. Por lo tanto, te auguro un buen porvenir y que cumplas esa ilusión de venir un día a liar los toros a Bilbao, y que en los azulejos del Club Cocherito haya uno de Valdellán como el toro más bravo de las corridas generales de Bilbao, porque ya hay uno del encaste graciliano, que es aquel que se llamaba Imperio, de Juan Luis Fraile. Por lo tanto, espera, hay sitio para un segundo. Que tenga suerte. Y bueno, pues muchas gracias a todos también. Me alegra mucho, ahora con mascarilla no conozco, me alegra mucho, aparte de veros a todos, ver a un torero que hacía tiempo que no veía, porque le tengo mucho cariño, que es Manolo Vanegas, que creo que eres tú, ¿no? ¿Ah, no? No, aquel no. Entonces no he dicho nada. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta. Sí. Sí, buenas noches. Este fin de semana, hablando del tema de las fundas, está en la finca de López y Baja y la de Victorino. Y los dos tenían dos versiones. La de López y Baja me decía que él enfunda porque algunas empresas exigen que los toros vayan enfundados. Y Victorino dijo que él no enfunda porque se ha demostrado que tienen una cierta enfermedad en la punta de los pitones cuando tienen esas fundas. Entonces, por eso él no ha querido infundar, y si alguna vez lo ha hecho, lo ha desterrado. Eso es lo que quería un poco comentar, y a ver esas versiones, y el ganadero nos decía. Yo lo de López y Baja a mí no me ha ocurrido nunca, es decir, no ha habido ninguna empresa que me haya pedido nunca que los toros estén enfundados. Lo que quieren es toros que vayan en condiciones a las plazas, ¿no? Y lo que comentas de Victorino, yo también me lo ha dicho a mí, es decir, me dijo, me voy a ver obligado a enfundar. Pues claro, los que enfundan van más astifinos que yo. Y es que al final el público cree que es que llevas afeitado el toro. Eso de la enfermedad que te quedan pitones, eso es lo que le obligó a decirme un poco. No lo sé, no sé. Sí, decían algunos ganaderos que el enfundar el pitón provoca una cierta, como que una porosidad en el pitón que lo va comiendo, lo va carcomiendo, ¿no? Lo va haciendo hueco, lo va dejando huecos. Eso es, una porosidad les entra y lo va dejando vacío. Puede ser, ¿eh? Por falta de respiración del propio... Puede ser, pero no te puedo solucionar. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna otra intervención, pues como decía Javier, darte las gracias por acompañarnos, por venir al Club Cocherito en una tarde un poco desapacible. Yo creo que hemos estado muy a gusto, hemos podido también ver, aparte de hablar de conceptos
genéricos, pues bueno, verlo también, ¿no? en diferentes toros de la ganadería. Desearte pues muchos triunfos, que salgan muchos caras sucias en plazas importantes y pues efectivamente, Javier, aquí hay sitio para seguir poniendo azulejos y desde luego pues que nos encantaría que uno de ellos pues pudiese ser el de la ganadería de Fernando, de la ganadería de Valdellán. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Simplemente una cosa, ¿por qué no se va a atrever? Deciros que a prueba de vacas el 30%, el otro 70% restante pasa a formar parte de una excelente cecina que comercializa la ganadería, que es algo riquísimo y que, aunque aquí no hablamos de publicidad, creo que merece la pena, ahora que estamos en tiempos casi de prenavideños, quiere darse un lujo y regalar algo que merece la pena. La cecina de Valdellán es exquisita, cecina de ganado de lidia. Muy bien. Tú no lo ibas a decir, pero yo lo tenía que decir. Aprovecho simplemente para anunciaros que el día 19 estará Jesús Hijosa, el alcalde de Villaseca de la Sagra, y que el 2 de diciembre vendrá Juan Mora con su sobrino Alejandro Mora y con Íñigo Crespo para un coloquio el 2 de diciembre. Luego ya el día 19 Jesús Hijosa, el alcalde de Villaseca de la Sagra. Y luego ya entraremos ya en la época navideña, tendremos que hacer la asamblea y bueno, pues esas celebraciones ya de época navideña. Venga, muchas gracias. Tú no lo ibas a decir, pero yo lo tenía que decir.